El doctor Elijah Collins se sentó en su pequeña oficina del Centro Médico St. Vincent, con el zumbido rítmico de las máquinas resonando tenuemente a través de los pasillos. Ya pasaba la medianoche, y la ciudad fuera del resplandor fluorescente del hospital se había sumido en la quietud del amanecer. Elijah se reclinó en su silla, con su gorro quirúrgico aún aferrado a la cabeza, y dejó escapar un largo y cansado suspiro. El agotador día de cirugías tras otra cirugía había pasado factura, dejando su cuerpo adolorido y su mente nublada por el cansancio. Mientras cerraba los ojos por un momento, fragmentos del día pasaban por su mente. Pensó en la señora Margaret Dawson, una mujer de espíritu vivaz en sus 60, que había sido llevada de urgencia al quirófano esa misma tarde. Su cirugía de corazón estuvo plagada de complicaciones. Cada momento era una delicada danza entre la vida y la muerte. Las manos firmes de Elijah y sus años de experiencia la habían sacado adelante, y al reproducir en su mente el recuerdo de su sonrisa frágil pero aliviada, sintió un calor familiar agitarse en su pecho. «Otra vida salvada», murmuró para sí, aunque sus palabras no contenían un atisbo de arrogancia. Para Elijah, el privilegio de salvar vidas nunca fue sobre el reconocimiento o los elogios. Era una vocación, a la que había luchado ferozmente por responder, pese a las adversidades. Su mente divagó más allá, remontándose a su infancia en un barrio desatendido, donde sueños como el suyo parecían imposibles de alcanzar. Recordó las largas noches estudiando a la tenue luz de un farol, las miradas escépticas de compañeros que no podían imaginar que alguien como él se convirtiera en médico, y las dudas susurradas por maestros que subestimaban su determinación. Sin embargo, Elijah perseveró, impulsado por un deseo implacable de marcar la diferencia. Ahora, años después, era uno de los cirujanos más respetados de la ciudad, un testimonio del poder de la perseverancia y el propósito. Al ponerse de pie y quitarse sus pijamas quirúrgicos, el reloj sobre su escritorio marcaba casi la 1 de la mañana. Tomó su gastada bolsa de cuero y se dirigió hacia la salida, con los pies algo pesados pero su espíritu animado, por saber que ese día había hecho una diferencia. Normalmente, se dirigiría directamente a su modesto apartamento, pero esa noche, una pequeña voz en el fondo de su mente le instó a hacer algo diferente. Se merecía un momento para relajarse, un simple capricho para marcar el final de otro día exigente. Después de una breve vacilación, Elijah decidió visitar un restaurante del que había oído tanto hablar por sus colegas. The Gilded Lily era famoso por su exquisita cocina y su elegante ambiente, un faro de lujo enclavado en el corazón de la ciudad. Aunque Elijah no solía buscar esos lugares, pensó que era tan buen momento como cualquier otro para darse un gusto. El letrero luminoso de The Gilded Lily lo invitaba calurosamente mientras Elijah se acercaba, con las letras doradas iluminadas contra la oscura calle de la ciudad. A través de las grandes ventanas, podía ver a los comensales cenando bajo candelabros de cristal, sus risas y charlas componiendo un suave murmullo sobre el fondo de música de piano suave. Enderezó la postura al empujar la pesada puerta de roble, entrando con una mezcla de anticipación y curiosidad. El ambiente interior era tan refinado como lo había imaginado. El tenue aroma de lavanda flotaba en el aire, mezclándose con los aromas tentadores que salían de la cocina. Los pulidos pisos de mármol brillaban bajo el cálido resplandor de los candelabros, y los meseros, con uniformes impecables, se movían con gracia entre las mesas. Elijah se acercó al mostrador del anfitrión, donde un joven con un traje negro entallado lo recibió con una sonrisa ensayada.
Buenas noches, señor, dijo el anfitrión, con tono cortés pero ligeramente reservado. ¿Tiene una reserva? Elijah negó con la cabeza, ofreciendo una sonrisa educada. No, lamentablemente no. Acabo de terminar un largo turno en el hospital y pensé en pasar a cenar. ¿Hay alguna posibilidad de que tengan una mesa disponible? Los ojos del anfitrión se deslizaron brevemente por la vestimenta de Elijah. Su mirada se posó en los pijamas quirúrgicos, ligeramente arrugados, y en la placa del hospital, aún sujeta a su pecho, su sonrisa vacilando casi imperceptiblemente. Aclaró la garganta y echó un vistazo a la carta de reservas frente a él. Lamento mucho, dijo tras un momento, con un tono cargado de una incomodidad apenas disimulada. Estamos completamente reservados para esta noche. El ceño de Elijah se frunció ligeramente. Desde donde estaba, podía ver claramente varias mesas vacías dispersas por el comedor. Dudó, sin saber si insistir en el asunto, pero finalmente decidió no hacerlo. Entiendo, respondió con un asentimiento. De todos modos, gracias. Se volvió para irse, pero la voz del anfitrión lo detuvo. Quizás se sentiría más cómodo en alguno de los establecimientos informales de la calle. Sugirió, con un tono cuidadosamente neutral. Elijah se quedó paralizado por un momento. El golpe de las palabras más duro de lo que esperaba. Había enfrentado este tipo de juicio antes. Sutiles rechazos y suposiciones tácitas sobre su valía, pero nunca era más fácil. Tomando aire profundamente, volvió su atención al anfitrión. Solo para que quede claro, dijo en voz baja, tono calmado pero firme. Vine aquí esta noche después de salvar 3 vidas en el quirófano. Pensé en darme un gusto con una buena cena, pero parece que mi apariencia no cumple con sus estándares. Gracias por el recordatorio. Sin esperar respuesta, Elijah salió del restaurante, la pesada puerta cerrándose tras él con un suave golpe. El aire fresco de la noche lo recibió al pisar la acera, su aliento visible en el agudo frescor otoñal. Caminó sin rumbo durante unas cuadras antes de encontrar un banco tranquilo en un parque cercano. Sentándose, se inclinó con los codos sobre las rodillas, mirando el tenue resplandor de las luces de la ciudad a lo lejos. ¿Por qué sigue pasando esto?, murmuró para sí, con la voz apenas audible. A pesar de todo lo que había logrado, las vidas que había salvado, las barreras que había roto, todavía había lugares donde lo hacían sentir un extraño. El pensamiento pesaba sobre él. Pero mientras estaba sentado allí, una nueva determinación comenzó a brotar dentro de él. Esto no se trata de mí, pensó. Se trata de mostrar a la gente que todos merecen dignidad y respeto. Si puedo seguir ayudando, seguir marcando la diferencia, tal vez un día las cosas cambiarán. Elijah se levantó, su resolución renovada. El camino a casa fue más pausado esta vez, cada paso una tranquila afirmación de su propósito. Cuando llegó a su apartamento, la amargura se había desvanecido, reemplazada por una sensación de claridad. No necesitaba la aprobación de un restaurante elegante ni de su personal. Lo que realmente importaba era el trabajo que hacía cada día, las vidas que tocaba, la esperanza que restauraba. La mañana siguiente, Elijah se despertó con el sonido familiar de su despertador, sonando insistentemente en la mesita de noche. Su cuerpo protestó al echar las piernas fuera de la cama. Los dolores y la rigidez de las cirugías del día anterior aún persistían. Pero la incomodidad era un pequeño precio a pagar por las vidas que había ayudado a salvar. Después de una ducha rápida y una humeante taza de café, Elijah salió por la puerta, llevando su bata blanca colgada sobre el brazo. Mientras caminaba por los bulliciosos pasillos del hospital,
saludando con un gesto a sus colegas y ofreciendo sonrisas cálidas a los pacientes. Los pensamientos de Elijah volvieron brevemente a los acontecimientos en The Gilded Lily. El dolor del rechazo se había atenuado, pero dejó tras de sí un persistente sentimiento de tristeza. Sabía que no era el único que había experimentado tal trato. Seguramente muchas otras personas enfrentaban juicios similares cada día. Ese pensamiento alimentó su determinación de hacer una diferencia, no solo en el quirófano, sino en la forma en que la gente se percibía y se trataba mutuamente. Su primera cirugía del día fue un procedimiento complicado en un joven con un defecto cardíaco congénito. Mientras Elijah se preparaba, su concentración se agudizó, el mundo exterior desapareciendo en segundo plano. Estaba decidido a darle al niño una oportunidad de luchar, y horas más tarde, salió de la sala de operaciones con un sentimiento de triunfo. La cirugía había sido un éxito. El pecho de Elijah se llenó de un orgullo silencioso al imaginar el alivio y la alegría en los rostros de los padres del niño cuando compartió la buena noticia. Después de una breve pausa, Elijah retomó sus rondas. Visitó a pacientes en recuperación, ofreciéndoles palabras de aliento y un humor sutil para animar sus espíritus. Cuando llegó a la habitación de la señora Margaret Dawson, su paciente destacada del día anterior, fue recibida con una sonrisa entusiasta. «Dr. Collins», exclamó Margaret con voz cálida y acogedora. «Esperaba verle hoy. Entre, entre». Elijah entró en la habitación con una presencia calmada y reconfortante. Margaret se sentó erguida en su cama, sus mejillas sonrojadas por el saludable resplandor de la recuperación. Le hizo un gesto para que tomara asiento a su lado. «¿Cómo se siente hoy, señora Dawson?», preguntó Elijah con tono profesional pero amable. «Me siento mejor que en años», respondió ella, con la gratitud reflejada en su expresión. «Gracias a usted, por supuesto. Ni siquiera sé cómo agradecerle por lo que ha hecho». «Me alegra haber podido ayudar», dijo Elijah con una sonrisa modesta. «Para eso me convertí en doctor, para darle a personas como usted una segunda oportunidad». Los ojos de Margaret se suavizaron y su expresión se tornó contemplativa. «Es un hombre extraordinario, doctor Collins. Pero ayer oí algo que no me pareció bien». Elijah inclinó la cabeza, curioso. «¿Ah, sí? ¿Qué fue eso?» Margaret vaciló un momento antes de hablar. «Una de las enfermeras mencionó lo que le sucedió en The Gilded Lily. ¿Es cierto que lo rechazaron?» La sonrisa de Elijah se desvaneció ligeramente y se movió incómodo en su silla. «No es gran cosa», dijo con un gesto despreocupado con la mano. «Estas cosas pasan. Pero no deberían», afirmó Margaret con firmeza, tono resuelto. «No a alguien como usted, ni a nadie, para ser honesta». Elijah se sorprendió ante la intensidad de sus palabras. Margaret se inclinó hacia adelante, bajando la voz de forma conspirativa. «Usted ha dado tanto a esta ciudad, doctor Collins. Es hora de que alguien le devuelva algo a usted». Antes de que Elijah pudiera responder, Margaret tomó su teléfono y comenzó a escribir con furia. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras hacía llamadas, enviaba mensajes y orquestaba lo que pronto se convertiría en una noche extraordinaria. Esa misma tarde, The Gilded Lily era un torbellino de actividad. El personal del restaurante vibraba con nerviosa energía mientras se preparaban para un evento privado organizado por nada menos que la señora Margaret Dawson. La influyente filántropa había solicitado todo el local para la noche, y su reputación como una de las figuras sociales más prominentes de la ciudad implicaba que sus deseos no se discutieran. El señor Reeves, el gerente, paseaba ansioso cerca de la entrada,
dando órdenes al personal para asegurar que todo fuera perfecto. «Pulid la platería otra vez», gritó a un mesero, «y aseguraos de que esos arreglos florales estén centrados». Mia, la anfitriona que había rechazado a Elijah la noche anterior, ajustaba la carta de asientos con manos temblorosas. Aún sentía la punzada de culpa por la interacción, aunque todavía no había conectado los puntos entre el Dr. Collins y el misterioso invitado de honor de esa noche. Cuando el sol se ocultó, el restaurante era una obra maestra de elegancia. Los candelabros emitían un cálido resplandor sobre la sala, iluminando las mesas impecablemente puestas y vibrantes ramos de flores frescas. El aire se llenaba con el aroma tentador de platos gourmet que se preparaban en la cocina. A las 7 de la tarde en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Eran un grupo diverso, algunos vestidos de forma formal, otros de manera más modesta, pero todos con expresiones de emoción y anticipación. Muchos eran antiguos pacientes del doctor. Elijah Collins, invitados por Margaret Dawson para compartir en la celebración de su vida y su obra. Cuando Elijah llegó, fue recibido en la puerta por la misma Margaret, quien tomó su brazo con una cálida sonrisa. «Bienvenido, doctor». «Collins», dijo ella, con una voz rebosante de sinceridad. «Esta noche es toda para usted». Elijah dudó, sintiendo una mezcla de gratitud e inquietud. «Señora Dawson, esto realmente no era necesario. Solo estoy haciendo mi trabajo». «Tonterías», replicó Margaret con firmeza. «Usted hace mucho más que eso, y es hora de que el mundo lo sepa». Cuando Margaret guió a Elijah al comedor, una ola de aplausos estalló entre los invitados reunidos. Elijah se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par al asimilar la escena. Caras conocidas llenaban la sala. Pacientes a quienes había salvado, colegas que admiraban su trabajo y líderes comunitarios que respetaban su dedicación. «Dr. Collins», anunció Margaret con la voz resonando sobre los aplausos. «Esta ciudad le debe una deuda de gratitud. Ha tocado innumerables vidas y, esta noche celebramos no solo su habilidad como médico, sino también su compasión y humanidad». La garganta de Elijah se apretó con emoción al mirar a su alrededor. Reconoció al señor y la señora Patel, cuya hija pequeña había tratado tras un grave accidente automovilístico. En otra esquina, vio al señor Ramírez, el bombero al que le había salvado la pierna, tras un devastador incendio. Cada rostro representaba una historia, una vida que su trabajo había cambiado para siempre. Cuando los aplausos cesaron, Margaret hizo un gesto para que todos tomaran asiento. «La cena está servida», dijo con una sonrisa. «Y después de comer, me gustaría invitar a algunos de ustedes a compartir sus historias». Cuando los invitados se acomodaron, el tintinear de la fina porcelana y el suave murmullo de la conversación llenaron la sala. Elijah se encontró sentado a la cabecera de la mesa, un lugar de honor que aún le resultaba algo incómodo. El ambiente estaba cargado de una reverencia casi palpable, como si todos los presentes comprendieran la gravedad del momento. La cena fue una obra maestra culinaria. Los chefs de The Gilded Lily se habían superado, presentando una variedad de platos que deleitaban los sentidos. Desde un tierno filete mignon hasta un risotto de verduras delicadamente sazonado. Cada plato era una obra de arte. Elijah notó cómo el personal se movía con precisión, su comportamiento ahora respetuoso, casi deferente. El marcado contraste con el trato que había recibido la noche anterior no pasó desapercibido para él, pero eligió concentrarse en la amabilidad que irradiaban las personas a su alrededor. Al concluir la comida, Margaret Dawson se levantó de su asiento, su presencia comandando la atención de la sala. Golpeó suavemente su copa, y el suave tintinear,
Silenció las conversaciones. Damas y caballeros, comenzó con voz cálida y serena. Esta noche nos reunimos para honrar a un hombre que ha dado tanto a nuestra comunidad. El Dr. Elijah Collins no solo ha salvado vidas, sino que lo ha hecho con una compasión inquebrantable, tratando a cada paciente como si fuera de su familia. Margaret hizo un gesto hacia Elijah, quien estaba sentado en silencio, con las manos cruzadas en su regazo. Dr. Collins, estamos aquí para celebrarlo, pero también para aprender de usted. Nos recuerda la importancia de la amabilidad, la humildad y la dedicación. Y ahora, me gustaría invitar a algunas de las personas cuyas vidas ha tocado a compartir sus historias. Señaló hacia el otro extremo de la mesa, donde un hombre de mediana edad con cabello sal y pimienta y un bastón se puso de pie, lentamente. Sus movimientos eran deliberados, cada paso un testimonio de su resiliencia. «Buenas noches», comenzó el hombre, con la voz temblorosa. «Me llamo Robert Daniels y, hace 2 años, sufrí un terrible accidente automovilístico. Los médicos me dijeron que nunca volvería a caminar. Pero el doctor Collins se negó a rendirse conmigo. Realizó una serie de cirugías complejas y me animó en cada paso del camino. Gracias a él, no solo estoy caminando, sino que estaré bailando en la boda de mi hija el próximo mes». Un murmullo de aplausos llenó la sala, mientras Robert se sentaba, con los ojos llenos de emoción. Elijah le ofreció un pequeño asentimiento alentador, su propio corazón hinchado de orgullo y humildad. A continuación, una joven de rizos castaños se puso de pie, sosteniendo un bebé en sus brazos. «Soy Jenna», dijo con voz suave pero firme. «Cuando tenía 7 meses de embarazo, desarrollé una condición que ponía en peligro nuestras vidas. Mi bebé y yo estuvimos en peligro crítico, pero el doctor Collins intervino. Se quedó a mi lado y realizó una cirugía de emergencia que salvó nuestras vidas. Este es Emily», añadió mirando al bebé en sus brazos. «Y le cuento todos los días sobre el hombre que nos dio una segunda oportunidad». Elijah parpadeó rápidamente. Sus ojos se nublaron mientras amenazaban con caer lágrimas. La sala estalló nuevamente en aplausos, y Elijah sintió el peso del momento sobre él. Estos no eran solo pacientes, eran personas con familias, sueños y futuros. La realización de que él había jugado un papel en moldear sus vidas lo abrumaba. Al otro extremo de la mesa, el personal de The Gilded Lily observaba en silencio atónito. Mia, la anfitriona que lo había rechazado, apretaba una servilleta con manos temblorosas, retorciéndola nerviosamente. Cada historia compartida le dolía más. Su arrepentimiento crecía con cada palabra. El señor Reeves, el gerente, permanecía erguido cerca de la entrada, su rostro pálido y con una expresión sombría. La realización de su error anterior colgaba pesadamente en el aire. Uno a uno, más invitados se levantaron para compartir sus historias. Una anciana relató cómo Elijah se había quedado hasta altas horas de la noche para asegurarse de que su esposo recibiera la atención que necesitaba. Un niño pequeño habló con gran admiración sobre cómo Elijah le había reparado la pierna rota, permitiéndole volver a jugar al fútbol. Cada historia pintaba el retrato de un hombre que lo dio todo por sus pacientes, sin pedir nada a cambio. Finalmente, Margaret volvió a Elijah, con los ojos llenos de gratitud. «Dr. Collins», dijo, «su dedicación nos inspira a todos. Pero esta noche no solo se trata de celebrarlo, sino de aprender de usted. Hemos visto el impacto de su trabajo y creo que todos queremos saber. ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo mantiene en pie?» La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en Elijah. Dudó,
sintiendo el peso de la pregunta. Lentamente se levantó de su asiento, su alta figura emanando fuerza y humildad. Estoy abrumado, comenzó Elijah con voz tranquila pero firme. Para ser honesto, no hago lo que hago por reconocimiento ni por elogios. Lo hago porque creo que cada vida vale la pena luchar por ella, sin importar quién sea la persona o de dónde provenga. Hizo una pausa, escudriñando los rostros en la sala. Cuando era niño, creciendo en un barrio donde las oportunidades eran escasas, soñaba con convertirme en doctor. Pero también sabía que las probabilidades estaban en mi contra. La gente dudaba de mí, decía que no encajaba, pero me aferré a ese sueño porque quería ayudar a la gente, quería marcar la diferencia. La voz de Elijah se fortaleció al continuar. Y ahora, cada vez que entro a un quirófano, recuerdo por qué estoy aquí. No se trata de títulos o prestigio. Se trata de darle a alguien la oportunidad de volver a caminar, de abrazar a su hijo, de vivir otro día. Miró brevemente a Mia y al señor Reeves, cuyos rostros mostraban una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Sin dirigirse directamente a ellos, sus palabras llevaban un mensaje que alcanzaba a todos en la sala. Todos tenemos el poder de hacer una diferencia, no solo de manera grandiosa y dramática, sino en los pequeños momentos, en la forma en que tratamos a los demás. La amabilidad, el respeto y la compasión no nos cuestan nada, pero pueden significar todo. La sala estalló en aplausos, un sonido casi ensordecedor en su intensidad. Elijah se sentó, con las mejillas sonrojadas ligeramente por la atención. Margaret se inclinó y colocó una mano en su brazo. «Es extraordinario, doctor. Collins», dijo suavemente. «Gracias por recordarnos lo que realmente importa». Cuando finalmente los aplausos se apagaron, la atmósfera en The Gilded Lily se transformó en algo casi sagrado. Las historias compartidas y las palabras sentidas de Elijah habían tocado cada rincón de la sala. Incluso aquellos que habían venido como acompañantes casuales de Margaret Dawson o como curiosos ahora sentían una profunda conexión con el hombre a quien estaban celebrando. Mia, la anfitriona, ya no pudo contener sus emociones. Se disculpó con discreción en su puesto y se deslizó silenciosamente por el pasillo, con la respiración agitada y el corazón cargado de pesar. Se apoyó contra la fría pared de mármol, su mente repasando el encuentro con Elijah de la noche anterior. «¿Lo rechacé?», susurró para sí misma, con voz temblorosa. «Lo rechacé, sin siquiera intentar entender quién era. Mia no era la única lidiando con la culpa». El señor Reeves, el gerente, permanecía cerca del bar, observando la sala con una expresión sombría. Había construido su carrera manteniendo altos estándares y atendiendo a la élite de la ciudad, pero esta noche, esos mismos principios le parecían vacíos. No veía a Elijah como el hombre que había juzgado injustamente, sino como la encarnación de todo lo que él mismo carecía: humildad, gracia y un compromiso inquebrantable con los demás. Mientras se servían los postres, delicados platos de crème brûlée coronados con bayas frescas, Margaret se levantó una vez más. Esta vez, su expresión era menos formal, su tono más íntimo. «Antes de concluir esta velada, quiero compartir un último pensamiento». Dirigió la palabra a la sala. «La historia del doctor. Collins no se trata solo de su extraordinario trabajo como cirujano. Se trata del poder de la resiliencia y de la importancia de ver la humanidad en todos aquellos con quienes nos cruzamos. Vivimos en un mundo que a menudo valora más las apariencias que la sustancia. Pero esta noche, espero que todos hayamos aprendido que el verdadero valor reside en nuestras acciones, no en cómo nos vemos o de dónde venimos». Sus palabras flotaron en el aire,
y por un momento, la sala quedó en silencio. Entonces, para sorpresa de todos, el señor Reeves aclaró la garganta y dio un paso adelante. El tintinear de las copas y las conversaciones en susurros cesaron mientras todas las miradas se dirigían hacia él. ¿Puedo decir algo?, preguntó el señor Reeves con voz inusualmente vacilante. Margaret asintió, con la curiosidad despierta. El señor Reeves se enfrentó a Elijah, con una postura rígida pero los ojos llenos de sinceridad. Dr. Collins, le debo una disculpa. Anoche, cuando vino a este restaurante, no lo vi por quien realmente es. Hice suposiciones basadas únicamente en su apariencia, y por eso le pido disculpas profundamente. La mirada de Elijah se suavizó al escucharlo, su expresión difícil de leer. No merecía ese trato, continuó el señor Reeves, con la voz quebrándose ligeramente. Y esta noche, al escuchar acerca de las vidas que ha tocado y la diferencia que ha hecho, me queda claro cuán equivocado estaba. Espero que pueda perdonarme y prometo hacerlo mejor, no solo como gerente, sino como persona. Mia dio un paso adelante, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Dr. Collins, dijo con voz apenas audible. Lamento mucho cómo lo traté. Dejé que mis prejuicios se interpusieran en el camino de la amabilidad, y nunca volveré a cometer ese error. Gracias por mostrarnos lo que significa la verdadera humanidad. Elijah los miró a ambos por un momento antes de asentir. Disculpa aceptada, dijo simplemente. Pero recuerden, no se trata de mí. Se trata de cómo tratamos a todos, cada día. Los acontecimientos de esa noche no terminaron en las puertas del restaurante. La cena comunitaria de Margaret inspiró una ola de iniciativas similares en toda la ciudad. Los negocios locales comenzaron a organizar sus propias celebraciones para honrar a héroes anónimos, creando espacios donde personas de todos los ámbitos pudieran reunirse. The Gilded Lily también experimentó una transformación. El señor Reeves introdujo nuevas políticas para asegurar que cada huésped, sin importar su apariencia o su origen, se sintiera bienvenido y valorado. Mia se encargó de liderar sesiones de capacitación en diversidad para el personal, compartiendo su propia experiencia como historia de advertencia. El restaurante se convirtió en un símbolo de cambio. Su reputación pasó de ser exclusiva a ser inclusiva. Para Elijah, la vida continuó como siempre, aunque con algunos giros inesperados. Las invitaciones para hablar en escuelas, hospitales y eventos comunitarios se volvieron algo habitual. Al principio, dudaba, sin saber si su historia valía la pena compartir. Pero cada vez que se paraba ante una audiencia, veía el impacto de sus palabras. El destello de inspiración en los ojos de un joven estudiante. El asentimiento comprensivo de un colega. Las lágrimas de gratitud de alguien que había pasado por luchas similares. En uno de esos eventos, una adolescente se acercó a Elijah después de su discurso. Era tímida, abrazando un cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. «¿Doctor? ¿Collins?», dijo con la voz temblorosa. «Solo quería agradecerle. Escuchar su historia. Me hace creer que yo también puedo convertirme en doctora». Elijah se arrodilló a su altura, con una sonrisa cálida y genuina. «¿Cómo te llamas?» «Mónica», respondió, con las mejillas sonrojadas. «Bueno, Mónica», dijo Elijah, con tono suave pero firme. «Tú puedes lograrlo. No será fácil, pero si trabajas duro y crees en ti misma, lo conseguirás. Y quién sabe, tal vez algún día tenga la suerte de trabajar a tu lado». Los ojos de Mónica se agrandaron, su expresión iluminándose con esperanza. «¿En serio lo dice?» «Lo digo», respondió Elijah. «El mundo necesita más personas como tú. Pasaron meses, y la historia del doctor. Elijah Collins
continuó resonando en la comunidad. Los esfuerzos de Margaret Dawson se expandieron en una iniciativa a nivel de ciudad llamada Celebra la Humanidad, que honraba a personas que hacían contribuciones silenciosas pero profundas a la sociedad. Elijah se convirtió en la imagen del movimiento, aunque siempre insistió en que los verdaderos héroes eran las personas a las que él servía. Una tarde, Elijah regresó a The Gilded Lily para otro evento organizado por Margaret. Esta vez, fue recibido con los brazos abiertos y sonrisas genuinas por parte del personal. Mia lo escoltó personalmente a su mesa, con un comportamiento amable y atento. El señor Reeves se acercó con un apretón de manos, su gratitud evidente. «Gracias por darnos una segunda oportunidad», dijo el señor Reeves. «Nos ha enseñado más de lo que imagina». Elijah sonrió, su humildad intacta. Todos cometemos errores. Lo que importa es cómo aprendemos de ellos. Mientras la velada avanzaba, Elijah sintió una profunda sensación de realización. Había pasado su vida sanando cuerpos, pero ahora se daba cuenta de que también estaba sanando corazones, construyendo puentes e inspirando cambios. Al salir del restaurante, esa noche, el aire fresco lo envolvió como un abrazo reconfortante. Miró hacia las estrellas, cuya luz era inquebrantable, y susurró una oración silenciosa de agradecimiento. Por las luchas que lo habían formado, por las personas que lo habían apoyado, y por el propósito que lo impulsaba hacia adelante. Elijah sabía que su camino estaba lejos de terminar. Había más vidas por salvar, más mentes por cambiar, y más corazones por tocar. Y con cada paso que daba, llevaba consigo las lecciones de esa noche inolvidable. Que la dignidad nunca debe negarse, que la amabilidad tiene el poder de transformar, y que cada acto de compasión crea ondas que pueden cambiar el mundo. El murmullo de las conversaciones llenaba la atmósfera, entremezclado con el suave tintineo de cubiertos y vasos. Sin embargo, para el personal de The Gilded Lily, el peso de sus acciones nublaba cualquier sensación de normalidad. Cada historia que los invitados compartían sobre el impacto de Dr. Elijah Collins hacía más evidente el abismo entre el hombre que habían juzgado y la verdadera esencia de su carácter. Mia, la anfitriona, apenas podía sostener la jarra mientras rellenaba las copas de agua. Su mente regresaba constantemente a ese momento la noche anterior, cuando, con una sonrisa fría, había rechazado la solicitud de Elijah. «No hay mesas disponibles», había dicho, sin mirar más allá de su ropa. Ahora, escuchaba sobre sus largas horas junto a los pacientes, sobre sus palabras de consuelo y actos desinteresados, y sentía una punzada de vergüenza que no podía ignorar. Cerca de la puerta de la cocina, el gerente, Mr. Reeves, permanecía rígido. Observaba cómo Elijah reía y conversaba con los invitados, su calidez irradiando por toda la sala. Cada vez que veía esa sonrisa, se acordaba de la manera en que la había descartado como impropia de su restaurante. Ahora, su expresión reflejaba el arrepentimiento que lo atormentaba. El chef, que había mirado de reojo desde la puerta de la cocina, recordaba cómo había asentido en silencio cuando Reeves le dijo que Elijah no encajaba con los estándares del restaurante. Sosteniendo una espátula en una mano, el chef suspiró profundamente, preguntándose cómo había podido contribuir a esa decisión sin cuestionarla. Los relatos continuaron fluyendo, llenando la sala con emociones intensas. Un invitado describió cómo Elijah había ayudado a su hijo pequeño a superar una cirugía complicada, explicándole cada paso con una paciencia infinita para calmar sus miedos. Otro habló de cómo Elijah había luchado por encontrar un tratamiento innovador para una enfermedad rara, salvando la vida de su esposa cuando otros médicos habían perdido la esperanza. Cada testimonio
era una nueva revelación de la profundidad de la bondad de Elijah, y cada palabra hacía que el personal del restaurante se sintiera más pequeño bajo el peso de su culpa. Cuando Mrs. Elizabeth Moore se levantó para proponer un brindis, los rostros del personal estaban pálidos. «Por el doctor Elijah Collins», dijo con voz fuerte y clara, levantando su copa con una sonrisa llena de admiración. Un hombre que ve más allá de las apariencias y trata a todos con la misma amabilidad y respeto. Todos podríamos aprender de su ejemplo. El coro de «Por el doctor». Collins resonó en la sala, acompañado del sonido de copas chocando. Incluso, el personal, conmovido por la intensidad del momento, levantó lo que tenían en las manos en un gesto reflexivo. Para algunos, ese pequeño acto fue como un intento de redimirse, aunque fuera simbólicamente. La velada avanzaba con risas y lágrimas que fluían libremente, creando una atmósfera íntima y cálida. Pero en un instante, todo cambió. Un sonido brusco de ahogo rompió la tranquilidad, seguido del estruendo de cubiertos cayendo al suelo. Todas las miradas se dirigieron hacia el rincón de la sala, donde un joven mesero, Tom, se llevaba ambas manos a la garganta. Su rostro se había tornado rojo, sus ojos desorbitados por el pánico. La comida se había atorado en su garganta. El caos se apoderó del lugar. Los invitados se levantaron de golpe, moviendo las sillas con fuerza contra el suelo. Algunos gritaban pidiendo ayuda, mientras otros permanecían congelados, sin saber qué hacer. Mr. Reeves, habitualmente tan seguro, estaba inmóvil, con el rostro petrificado por el miedo. Mia, temblando, se llevó las manos a la boca, incapaz de moverse. Fue entonces cuando Elijah, sentado en el otro extremo de la sala, se levantó rápidamente. Sus ojos estaban fijos en Tom, y aunque la ironía de la situación no le pasó desapercibida, no dudó un instante. Este era el mismo equipo que lo había rechazado, pero todo lo que importaba, ahora, era salvar una vida. Con pasos decididos, Elijah llegó al lado de Tom. La sala parecía contener la respiración mientras él colocaba sus manos firmemente alrededor de la cintura del joven. «Voy a realizar la maniobra de Heimlich», dijo con calma, su voz un ancla en medio del caos. «Tranquilo, estoy aquí para ayudarte». Con movimientos rápidos y precisos, Elijah aplicó presión abdominal, cada empuje acompañado por murmullos de esperanza de los espectadores. Durante unos segundos que parecieron eternos, el rostro de Tom se volvió más rojo, su respiración aún bloqueada. Entonces, con un sonido seco, el trozo de comida salió disparado, cayendo al suelo. Un suspiro colectivo recorrió la sala mientras Tom inhalaba con desesperación, su cuerpo doblándose al recuperar el aire. Elijah lo sostuvo suavemente, ayudándolo a sentarse. «¿Estás bien ahora?», dijo, su tono tan tranquilo como al principio. «Respira, despacio, todo está bajo control». El silencio inicial fue reemplazado por un estallido de aplausos. Los invitados aplaudían con fervor, sus caras llenas de alivio y admiración. Tom, todavía tosiendo ligeramente, miró a Elijah con lágrimas en los ojos. «Gracias», logró decir con voz ronca. Usted me salvó la vida». «Es lo que hago», respondió Elijah con una sonrisa cálida, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro del mesero. «¿Te sientes mejor ahora?». Tom asintió, sus ojos reflejando gratitud y vergüenza. Apenas podía sostener la mirada de Elijah. «No entiendo cómo puede ser tan amable», dijo finalmente. «Después de cómo lo tratamos ayer, no lo merezco». Elijah negó con la cabeza, su sonrisa permaneciendo intacta. «Todos cometemos errores», dijo suavemente. «Lo importante es cómo aprendemos de ellos y seguimos adelante».
El restaurante permaneció en un silencio solemne tras el dramático rescate de Elijah. Aunque la emergencia había terminado, las emociones aún estaban a flor de piel. Tom, el mesero, estaba sentado en una silla cercana, bebiendo lentamente agua mientras intentaba calmar su respiración. Sus ojos no se apartaban de Elijah, que permanecía de pie junto a él, ofreciéndole apoyo. Mr. Reeves, el gerente, miraba la escena con una mezcla de alivio y culpa. La imagen de Elijah salvando la vida de su empleado estaba grabada en su mente, contrastando violentamente con los recuerdos de la noche anterior. En ese momento, comprendió la magnitud de su error. Este hombre al que había despreciado era un verdadero héroe, alguien que no solo salvaba vidas en los quirófanos, sino también en situaciones inesperadas como esta. Mientras tanto, los invitados comentaban entre susurros lo que acababa de ocurrir. Algunos estaban visiblemente emocionados, otros intercambiaban miradas de asombro. Para todos ellos, la noche había dejado de ser simplemente una cena para honrar a Elijah. Se había convertido en un poderoso recordatorio de la humanidad que cada persona podía ofrecer. Mrs. Elizabeth Moore se levantó de su asiento, su rostro radiante de admiración. Levantando una vez más su copa, dijo: «Un brindis, por favor, por el doctor, Elijah Collins, que no solo salva vidas con su habilidad, sino también con su corazón. Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario, algo que nunca olvidaremos». El sonido de las copas chocando resonó por la sala, acompañado de aplausos sinceros. Esta vez, incluso el personal del restaurante se unió al gesto, sus rostros marcados por una mezcla de vergüenza y respeto. Mia, la anfitriona, tenía lágrimas en los ojos mientras levantaba tímidamente su copa. «Lo siento tanto», murmuró para sí misma, deseando poder retroceder en el tiempo. Cuando la cena continuó, el ambiente cambió notablemente. Los invitados seguían compartiendo historias sobre el impacto de Elijah, pero ahora el tono era más reflexivo. Muchos mencionaban cómo habían aprendido lecciones importantes al observar su comportamiento esa noche. Una mujer mayor, cuyo nieto había sido operado por Elijah, se levantó para hablar. «Cuando mi nieto necesitaba una cirugía urgente, no sabíamos si sobreviviría», dijo con voz temblorosa. «Pero, doctor, Collins estuvo allí, no solo como médico, sino como un faro de esperanza. Su calma y su confianza nos dieron la fuerza para seguir adelante. Y verlo hoy, actuando con la misma compasión y valentía, me reafirma que el mundo necesita más personas como él». La mujer se sentó, y sus palabras fueron seguidas por una serie de murmullos de acuerdo. Cada relato parecía profundizar aún más el impacto de la noche, no solo en los invitados, sino también en el personal del restaurante. Mia, incapaz de contener sus emociones, dejó su lugar cerca de la entrada y se dirigió a la cocina. Apoyó ambas manos en la encimera, tratando de recuperar la compostura mientras los recuerdos de su interacción con Elijah la noche anterior la acosaban. «¿Cómo pudimos ser tan ciegos?», murmuró, más para sí misma que para nadie en particular. «Lo juzgamos sin siquiera conocerlo». El chef, que estaba cortando hierbas frescas para un plato final, se detuvo. «Todos fuimos culpables», dijo en voz baja, sin mirarla directamente. «Pensamos que estábamos protegiendo la imagen del restaurante, pero lo que hicimos fue completamente lo contrario». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mia, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo podemos enmendar esto?». «Comenzamos cambiando», respondió el chef, esta vez mirándola fijamente. «Y no solo aquí, sino en cómo tratamos a las personas todos los días. Si esta noche no nos ha enseñado eso, entonces no hemos aprendido nada. Mientras tanto, señor,
Reeves daba vueltas cerca de la mesa principal, armándose de valor para acercarse a Elijah. Finalmente, respiró hondo y caminó hacia él, con el rostro visiblemente avergonzado. «Dr. Collins», comenzó, su voz cargada de emoción. «No tengo palabras para expresar lo arrepentido que estoy. Anoche cometimos un error imperdonable. Lo juzgamos basándonos únicamente en su apariencia, y estuvimos a punto de perder la oportunidad de conocer a alguien verdaderamente extraordinario». Elijah lo miró, sus ojos cálidos y comprensivos. «Todos cometemos errores, Mr. Reeves», dijo con suavidad. «Lo importante es lo que hacemos para corregirlos». «Lo sé», continuó Reeves, su voz quebrándose. «A partir de esta noche me comprometo a ser wire Source que me corregir, war story free, nanuar cormorate or Mr. Marty or Chris, war for no realizar. Nadie más será tratado de la manera en que lo tratamos a usted. Lo prometo. Los eventos de la noche dejaron una marca indeleble en todos los presentes. Para el personal de The Gilded Lily, fue un llamado de atención, un recordatorio de que las primeras impresiones no deberían definir la forma en que tratamos a los demás. Para los invitados fue una celebración de la compasión y el perdón. En los días siguientes, el restaurante implementó una serie de cambios significativos. Mr. Reeves introdujo entrenamientos obligatorios para el personal, centrados en la empatía y la inclusión. Mia lideró iniciativas para mejorar el ambiente del restaurante, asegurándose de que cada cliente se sintiera bienvenido. Incluso el chef, que rara vez interactuaba con los comensales, se comprometió a estar más presente y accesible. Elijah, por su parte, continuó con su vida en el hospital, pero ahora con un propósito renovado. Sabía que el impacto de esa noche no se limitaba a las paredes del restaurante. Había plantado una semilla de cambio que continuaría creciendo. En las semanas posteriores a esa noche memorable, The Gilded Lily pasó de ser un restaurante elitista a convertirse en un símbolo de transformación y unidad en la ciudad. En su fachada, un nuevo letrero daba la bienvenida con un mensaje simple pero poderoso. Aquí, todos son bienvenidos. Adentro, los cambios eran aún más profundos. Las sesiones de capacitación en empatía, lideradas en parte por Elijah, ayudaron al personal a reconocer y desafiar los prejuicios que podían haber tenido, incluso de manera inconsciente. Durante una de estas sesiones, Mia compartió abiertamente su experiencia, contando cómo había juzgado a Elijah y cómo esa decisión había sido una lección difícil, pero necesaria. «No se trata solo de nuestra actitud en el trabajo», dijo Mia, con la voz cargada de emoción. «Se trata de cómo vemos a las personas en nuestras vidas diarias. Ese simple cambio puede marcar una diferencia enorme». Los otros empleados asintieron en silencio, muchos reflexionando sobre sus propias acciones y actitudes. Estas sesiones no solo transformaron la dinámica del restaurante, sino que también comenzaron a filtrarse en la forma en que los empleados interactuaban con el mundo fuera de su lugar de trabajo. Los cambios en The Gilded Lily no pasaron desapercibidos. Pronto, otros restaurantes y negocios locales comenzaron a implementar programas similares. Algunos introdujeron menús comunitarios para personas en situación de vulnerabilidad, mientras que otros adoptaron políticas inclusivas para garantizar que todos los clientes se sintieran valorados. Elijah fue invitado a hablar en varios eventos, compartiendo su experiencia y alentando a otros a reflexionar sobre cómo pequeñas acciones podían tener un impacto profundo. Uno de esos eventos fue en una escuela secundaria local. En el auditorio, lleno de estudiantes y profesores, Elijah habló sobre su infancia, sus luchas y las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida.
Cuando era joven, muchas personas me dijeron que mis sueños eran imposibles, dijo Elijah, su voz resonando en la sala. Pero aprendí que no importa de dónde vengas o lo que los demás piensen de ti. Lo que importa es cómo respondes a los desafíos y cómo tratas a los demás en el camino. Al final de su discurso, una estudiante tímida levantó la mano. Dr. Collins, dijo en voz baja, ¿cómo encontró la fuerza para perdonar a las personas que lo juzgaron tan injustamente? Elijah hizo una pausa, mirando a la joven con una sonrisa amable. El perdón no es para ellos, explicó. Es para ti. Cuando perdonas, liberas el peso del resentimiento y te das la oportunidad de seguir adelante. Y a veces, ese perdón también inspira a otros a cambiar. En el hospital, Elijah continuó con su trabajo, pero ahora sentía un cambio en la forma en que lo veían sus colegas y pacientes. Era algo más que respeto profesional. Era una profunda admiración por la persona que era, tanto dentro como fuera del quirófano. Un día, mientras revisaba un informe médico, una enfermera joven se le acercó con una sonrisa nerviosa. Doctor Collins, comenzó. Solo quería decirle que lo que sucedió en The Gilded Lily nos ha inspirado a muchos aquí en el hospital. Algunos de nosotros hemos comenzado a trabajar como voluntarios en los programas de comida que usted ayudó a iniciar. Es nuestra forma de devolver algo. Elijah sintió una calidez en su pecho al escuchar eso. Eso es maravilloso, dijo con una sonrisa. Cada pequeña acción cuenta. Gracias por ser parte de este cambio. Mientras tanto, The Gilded Lily lanzó oficialmente su programa de comidas comunitarias, en el cual los empleados, voluntarios y chefs preparaban cientos de comidas para trabajadores de la salud y familias en necesidad. Las largas filas frente al restaurante, en los días designados, se convirtieron en un símbolo de esperanza para la comunidad. Elijah participaba regularmente, sirviendo comida y conversando con las personas que llegaban. En una de esas ocasiones, Tom, el mesero que Elijah había salvado, se le acercó. «Doctor Collins», dijo, su voz llena de gratitud. «Quería decirle que desde aquella noche mi vida ha cambiado por completo. No solo porque me salvó, sino porque me enseñó algo importante. Estoy estudiando para ser paramédico. Quiero ayudar a las personas, como usted lo hace». Elijah sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. «Tom, eso es increíble», dijo con una sonrisa amplia. «Estoy muy orgulloso de ti. El mundo necesita más personas como tú». La historia de Elijah y The Gilded Lily se convirtió en una inspiración que trascendió la ciudad. Artículos en periódicos y programas de televisión narraron cómo un acto de bondad y perdón había transformado no solo un restaurante, sino también a toda una comunidad. Elijah, aunque reacio a ser el centro de atención, aceptó que su experiencia podía ser una herramienta para el cambio. Un año después de la noche que lo había cambiado todo, Elijah regresó a The Gilded Lily como invitado especial para una celebración. El restaurante había organizado un evento en honor a los héroes locales. Maestros, paramédicos, voluntarios y otras personas que trabajaban incansablemente para mejorar la vida de los demás. La sala estaba llena de risas y camaradería, un testimonio del impacto duradero de aquella primera cena en su honor. Cuando Elijah se levantó para hablar, la sala quedó en silencio. «Hace un año», comenzó, «nunca habría imaginado que una noche aparentemente simple podría tener un impacto tan profundo. Pero esta noche no se trata de mí. Se trata de todos ustedes, de cómo cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, una acción a la vez». Los aplausos llenaron la sala, y Elijah se sentó, sintiendo una profunda satisfacción. Había transformado
una experiencia dolorosa en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para muchos. La influencia de The Gilded Lily y la historia de Elijah no solo transformaron al restaurante, sino que también dejaron una huella imborrable en la ciudad. La iniciativa comunitaria creció exponencialmente, con empresas locales y grupos de voluntarios uniéndose al esfuerzo. Cada semana, nuevos voluntarios ofrecían su tiempo para ayudar a distribuir comidas y coordinar actividades. Un día, mientras Elijah servía comida junto a otros voluntarios, una mujer mayor con un bastón se acercó a él. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con gratitud. «Dr. Collins», dijo con una voz temblorosa, «mi hijo siempre habla de usted. Es enfermero en el hospital y dice que usted lo inspiró a estudiar medicina. Solo quería decirle gracias por todo lo que hace». Elijah sonrió cálidamente, colocándole una mano en el hombro. «Gracias por compartir eso conmigo. Estoy seguro de que su hijo es una luz para sus pacientes, y usted debe estar muy orgullosa de él». La mujer asintió, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. «Lo estoy, y estoy agradecida de que personas como usted existan en el mundo». La historia del rescate de Tom y la compasión de Elijah no dejó de resonar entre el personal de The Gilded Lily. Para Mia, la anfitriona, ese evento fue el catalizador de un cambio interno. Inspirada por el ejemplo de Elijah, comenzó a involucrarse en actividades comunitarias fuera de su trabajo. Se unió a un grupo que brindaba apoyo a personas sin hogar, dedicando sus días libres a servir comidas calientes y escuchar las historias de quienes más lo necesitaban. Un día, mientras ayudaba a organizar donaciones en un centro comunitario, Mia se detuvo para reflexionar. «Nunca pensé que podría encontrar tanto significado en algo tan simple como servir una comida», le dijo a uno de los coordinadores. «Pero ahora entiendo lo que Elijah quiso decir sobre tratar a todos con dignidad. Cambia tu perspectiva por completo». Por su parte, Mr. Reeves, el gerente, también se esforzó por transformar su liderazgo. Comenzó a organizar reuniones regulares con el personal para fomentar un ambiente de respeto y comunicación abierta. En una de esas reuniones, habló con sinceridad sobre los errores del pasado. Lo que ocurrió con el doctor. «Collins fue una lección dura, pero necesaria», dijo, mirando a su equipo. «Quiero que este restaurante sea un lugar donde cada persona que cruce nuestra puerta se sienta valorada. Pero eso empieza con cómo nos tratamos entre nosotros». El equipo asintió, reconociendo el esfuerzo genuino de su gerente por hacer las cosas bien. La atmósfera en el restaurante cambió drásticamente en los meses siguientes, convirtiéndose en un espacio donde tanto clientes como empleados se sentían acogidos. Mientras tanto, Elijah seguía recibiendo mensajes y cartas de personas impactadas por su historia. Una tarde, al regresar del hospital, encontró una carta en su buzón. Era de una joven llamada Sofía, estudiante de último año en una preparatoria cercana. «Estimado Dr. Collins», comenzaba la carta, «he leído mucho sobre usted y quería agradecerle por compartir su historia. Sueño con ser doctora algún día, pero siempre he pensado que no soy lo suficientemente buena. Su ejemplo me ha demostrado que no importa de dónde vengamos o los errores que cometamos, podemos hacer grandes cosas si trabajamos con pasión y compasión. Gracias por ser una inspiración». Elijah leyó la carta 2 veces, conmovido por las palabras de Sofía. Decidió responderle, ofreciéndole orientación y apoyo para perseguir su sueño. Su carta de vuelta era breve, pero significativa. «Querida Sofía,
Nunca permitas que tus dudas te definan. Si tienes el deseo de ayudar a los demás, ya tienes todo lo necesario para ser una gran doctora. Sigue adelante, y si alguna vez necesitas consejo, no dudes en escribirme. Con respeto, doctor. Elijah Collins. La correspondencia entre ellos se convirtió en algo regular, y Sofía no solo logró entrar a la universidad, sino que años después se convirtió en médica, algo que siempre acreditó a las palabras alentadoras de Elijah. Un año después de la noche que lo cambió todo, The Gilded Lily celebró el aniversario de su transformación. Elijah fue invitado como orador principal, junto con otros líderes comunitarios que habían sido parte del cambio. La sala estaba llena de personas que compartían una conexión única con la historia de ese restaurante. Voluntarios, beneficiarios de las comidas comunitarias, clientes habituales y miembros del personal se unieron en una celebración que simbolizaba la unión y la humanidad. Las mesas estaban decoradas con velas y flores, pero lo que realmente destacaba era el ambiente de calidez y camaradería. Cuando Elijah subió al escenario, la sala quedó en silencio, expectante. Se tomó un momento para observar los rostros frente a él antes de hablar. Hace un año, vine a este lugar con la intención de disfrutar una buena comida después de un largo día en el hospital. Comenzó, su voz calmada, pero resonante. Lo que ocurrió esa noche no fue lo que esperaba, pero me enseñó una lección valiosa. Incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad para aprender y crecer. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. El cambio que hemos visto aquí, en The Gilded Lily, es un testimonio de lo que puede suceder cuando elegimos la empatía sobre el juicio y la acción sobre la indiferencia. Pero no se trata de mí, ni de este restaurante. Se trata de todos nosotros, de lo que podemos lograr juntos cuando priorizamos la humanidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Elijah inclinó la cabeza humildemente, agradecido por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa bajo la luz de las farolas, Elijah reflexionó sobre cómo una experiencia dolorosa se había convertido en una fuente de esperanza para tantas personas. Había aprendido que incluso los momentos de rechazo podían transformarse en oportunidades para construir algo hermoso. El futuro era incierto, pero Elijah sabía que, donde quiera que lo llevara su camino, seguiría comprometido con los valores que habían guiado su vida: el respeto, la compasión y la creencia inquebrantable de que cada acto de bondad tenía el poder de cambiar el mundo.